¿Se imaginan una ley que diga que la esposa debe obedecer al marido? Pues en Guatemala eso no es un cuento, era parte del Código Civil. Hoy vamos a desentrañar cómo pasamos de esa realidad a la igualdad que conocemos hoy. Es una historia legal fascinante, así que acompáñenme. Hola a todos, gracias por seguir esta cuenta. Estudia. Sean bienvenidos. Como lo habíamos prometido, hoy continuamos nuestro recorrido por el Código Civil, específicamente en su libro primero, título segundo, que trata de la familia. Nos vamos a meter de lleno en el capítulo primero, el del matrimonio, para analizar el párrafo cuarto, deberes y derechos que nacen del matrimonio. Vamos a ver cómo ha cambiado todo esto. Ok, esta es nuestra ruta de hoy. Primero, un viaje en el tiempo a 1963, para entender el punto de partida. Luego, veremos quién tenía la voz legal, o sea, la representación. Después, nos asomaremos al rol de la mujer en el hogar, exploraremos qué pasaba con el trabajo y la economía, y cerraremos viendo cómo todo esto evolucionó hacia la igualdad. Muy bien, abróchense los cinturones porque vamos a abrir una verdadera cápsula del tiempo legal. Para entender los cambios de hoy, es fundamental que primero comprendamos cómo se pensaba y qué valores tenía la sociedad reflejados en el Código Civil de 1963. Miren esta cita. Es de la propia exposición de motivos del Código. Es súper reveladora. Habla de la desaparición de dos conceptos clave: potestad marital y sujeción de la mujer. Imagínense, la ley misma contemplaba que la mujer estaba obligada a obedecer. Ese era el pilar de la estructura familiar en ese entonces. Entonces, ¿qué era exactamente esa famosa potestad marital? Pues, en palabras sencillas, era el principio legal que convertía al marido en el jefe del hogar. Y ojo, no era solo una costumbre social, era una autoridad reconocida por la ley, con poder sobre la esposa y las decisiones familiares. Este concepto es la llave para entender todo lo demás. Ok, ya entendimos la teoría, pero ¿cómo funcionaba esta potestad en la práctica, en el día a día? Vamos a ver quién tenía realmente la voz para tomar decisiones legales en nombre de la familia. La pregunta es directa. En un matrimonio bajo este sistema, ¿quién podía firmar un contrato, vender una propiedad o simplemente actuar legalmente por la familia? La respuesta nos muestra clarito cómo estaba la jerarquía. El contraste es brutal. Antes, el artículo 115 lo dejaba clarísimo. El representante legal era el marido. Punto. La mujer solo podía actuar en casos súper extremos como que el esposo no estuviera en prisión o declarado en interdicción. Ahora comparen eso con la actualidad, donde la Constitución en su artículo 4 impone un principio de igualdad total. La representación es de los dos, en conjunto o por separado. Ahora, vámonos del mundo de los contratos al espacio doméstico, al hogar. ¿Qué rol le daba la ley a la mujer dentro de la casa? ¿Y qué significaba esa idea de protección que supuestamente se le daba? El antiguo artículo 113, que por suerte ya no aplica, era súper específico. La obligación de la mujer era atender a los hijos y las demás atenciones del hogar. Fíjense que no era una sugerencia, era un deber legal. Por eso está tachado, porque es un perfecto ejemplo de cómo la ley ha tenido que evolucionar. A ver, ¿y por qué existían estas normas? No es que fueran caprichosas, respondían a la mentalidad de su tiempo. La idea era, el marido es el proveedor principal, el que trae el dinero a casa. Por lo tanto, el rol de la mujer era el hogar. Y la ley lo enmarcaba como una forma de protegerla en esa esfera, lo cual, claro, era un reflejo total de la estructura social de los años 60. Y aquí vemos el cambio de paradigma. Pasamos de un modelo de roles súper definidos a un sistema de equidad. Hoy, la ley es clara. Ambos deben sostener el hogar y se valora igualito el que aporta dinero y el que aporta con el trabajo en casa. Es un cambio gigante en cómo se entiende la palabra contribuir. Bueno, y esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si el rol oficial de la mujer era la casa, ¿qué pasaba si quería trabajar fuera, si quería tener su propia carrera? La pregunta parece simple hoy en día, ¿verdad? Pero en aquel entonces la respuesta legal era, bueno, bastante complicada. ¿Existía una verdadera libertad económica para la mujer casada? Y aquí está la respuesta. Agárrense. El antiguo artículo 114 le daba al marido un poder de veto,
Así como lo oyen, él podía oponerse legalmente a que su esposa trabajara fuera de casa si él consideraba que eso afectaba su obligación principal, la casa y los hijos. Esto era la potestad marital en su máxima expresión. Entonces, ¿por qué desapareció este poder? Pues porque ninguna ley menor puede estar por encima de la Constitución. Derechos fundamentales como la libertad de trabajo y la libertad de industria, que la Constitución garantiza a todas las personas sin distinción, simplemente hicieron que esa norma se volviera inaplicable. Nadie puede limitar el desarrollo profesional de su cónyuge. Bien, hemos visto las piezas de este rompecabezas legal. Ahora, en esta última parte, vamos a unirlas para tener la imagen completa y ver la increíble evolución que nos llevó a la igualdad. Este camino no se recorrió de un día para otro. Empezamos en 1963 con la potestad marital. Pero miren los hitos. En el 82, un paso clave. Guatemala ratifica la CEDAW. Luego, en el 85, el gran salto, la nueva Constitución con su mandato de igualdad en el artículo 4. Y finalmente, desde 2007, la Corte de Constitucionalidad ha ido consolidando este cambio, declarando inaplicables las normas que quedaban. Y así es como llegamos al concepto que manda hoy, la igualdad conyugal. Es, literalmente, lo opuesto a la potestad marital. Significa que el matrimonio es una sociedad de iguales, mismos derechos, mismos deberes, mismas responsabilidades. Se acabó la subordinación. Entonces, si lo resumimos, la transformación es clarísima. Pasamos de un modelo de jefe y subordinada a un modelo de socios que cooperan y comparten responsabilidades. Y este cambio no fue magia, fue impulsado por la fuerza de nuestra Constitución y el reconocimiento de los derechos humanos como algo fundamental. La reflexión final que nos queda es esta. El derecho no es algo estático, no es una foto vieja en la pared. Es más como una película, siempre en movimiento, que va reflejando cómo cambiamos nosotros como sociedad, nuestros valores y lo que entendemos por justicia e igualdad. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si ahora todo es por igual, ¿qué pasa con la plata, con las propiedades? Bueno, esa es una excelente pregunta para nuestro próximo encuentro, donde nos meteremos de lleno en el párrafo B, el régimen económico del matrimonio. Se va a poner bueno. Síganos en nuestras redes sociales para no perdérselo y así aprendemos derecho juntos. Nos vemos en la próxima.